estoy conectando. Perfecto. Eso, hola, muy buenas noches, muy buenas noches, mi linda gente. Pues estamos ya aquí en vivo con este tema en lo que es la voz del psicólogo clínico. Como les habíamos dicho, tenemos un tema que es manejo de la conducta de los niños en tiempos de pandemia. Este tema nos abre mucho, creo, a todas las madres, padres y la familia en general, porque en estos momentos duros que hemos estado viviendo, hay la necesidad de saber cómo trabajar en estas conductas de nuestros niños que están encerrados en casa o que nos toca también estar pendientes de sus trabajos diarios de la escuela, en fin, muchas actividades con las que estamos compartiendo con ellos. Pues hoy tenemos aquí la presencia de una psicóloga clínica, bueno, muy conocida ya, porque ella ya está haciéndose conocer a nivel quizás nacional en estos temas, bueno, en estos y muchos más. Ella es la máster Martita Barros. Va a compartir con nosotros, como les dije, con este tema muy bonito que creo que llega a la mayoría de nosotros. Pues bienvenida, querida Martita. Gracias por aceptarme la invitación y poder compartir este bonito tema. Yo creo que lo más importante es dar y compartir, dar a los demás. Y aquí estamos, pues Martita, bienvenida. Mi querida Janet, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre gustosa, como tú dices, de compartir, ¿sí? De compartir y sobre todo, pues, colaborar de una forma solidaria y profesional con la comunidad en forma general. Muchísimas gracias por tu presentación, pues realmente soy psicóloga clínica infantil y de adolescentes, ¿sí? Ese es mi campo de trabajo y realmente del que me apasiona y siempre estoy estudiando cada vez más e investigando para poder entender y poder trabajar de una forma ética con niños, adolescentes, sus familias y también para poder ser una guía a lo que es el tema de los docentes, muchas de las veces también en lo que son los equipos interdisciplinarios, ¿sí? Para poder dar un aporte desde la clínica infantil. Mi práctica es desde la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, la hago desde el psicoanálisis y pues realmente nosotros tenemos una gran preocupación y por eso me encantó mucho el tema que me invitaste para hablar hoy, que es sobre el tema de los niños y niñas en pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Sí? Pues realmente estamos varios meses, sí, yo creo que llevamos a los 8 meses, un poco más, y es como esta preocupación, preguntarnos qué está pasando con la niñez, ¿sí? ¿Qué está pasando con la niñez en nuestro país? ¿Qué está pasando con la escuela? ¿Qué está pasando con educación? O sea, alrededor de los niños y niñas hay muchísimas cosas de qué hablar y hay muchos actores, principalmente la familia, luego viene de eso la escuela, la sociedad, la cultura, pues los niños están rodeados de todo eso para su estructuración en la infancia, en la niñez, eh, están rodeados de todos estos aspectos, elementos y todo lo que es todas estas áreas. Entrando en el tema, mi querida Janet, pues los niños ahora en pandemia pues viven una situación diferente, ¿no? Antes ellos iban a la escuela y la escuela era como que el principal espacio lúdico de aprendizaje, el espacio social donde ellos podían conversar, jugar, aprender, compartir y de la noche a la mañana se cerró. O sea, ese espacio se cerró y nos tocó quedarnos a todos en casa, ¿sí? Entonces yo creo que los primeros meses de pandemia no solamente afectaron a los chicos, sino también a toda la familia. Pero lógicamente ahora que ya los adultos podemos salir a trabajar a nuestras labores, pues son los chicos los que se siguen quedando en casa. Son los niños y niñas que se siguen quedando en casa recibiendo las clases virtuales. Entonces hay que poner mucho énfasis en que los adultos, en este caso voy a ir por el área familiar,
Sí, hay que poner mucho énfasis en la familia. Nosotros los adultos somos quienes tenemos y debemos de sostener a nuestros niños. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los adultos tenemos que mantenernos, ¿sí? Eh, Mantener una estabilidad, una calma y paciencia para poder acompañar en la crianza a nuestros niños. Crianza y ahora también lo que nos toca aprendizaje, ¿sí? También lo que nos toca ahora también a algunos papás ser maestros también. Entonces, es muy importante que los adultos pensemos un poco y no estemos culpabilizando o poniéndoles, quizás diciendo, ay, no, es que mi hijo me hace esto, es que el niño hace lo otro. No, o sea, es razonable que ellos se encuentren un poco más inquietos, un poco más en movimiento, un poco más activos, porque lógicamente están todo el tiempo en casa. Entonces, hay que tener, lo primero que yo siempre digo, hay que tener, o sea, paciencia con los niños, pensar que son niños, ¿sí? Que no van a pensar ni van a razonar igual que los adultos, que por ejemplo yo puedo entender que no puedo salir o que me puedo quitar la mascarilla, o sea, muchas cosas que los niños, sobre todo los más pequeñitos, hay que irles enseñando y acompañándoles, no solamente diciéndoles haz. Por ejemplo, si les queremos exigir que estén todo el tiempo con la mascarilla cuando salimos a la calle, y nosotros como los adultos somos los primeros que estamos diciendo que nos molesta, que nos sofoca, que me quiero sacar, entonces lógicamente el niño también va a tomar esa actitud, ¿sí? Y va a querer también sacarse la mascarilla, hacer otras cosas, cuando los adultos tenemos que dar, como decir, el ejemplo para poder sostenerlos a ellos. Entonces, eso es importante que tomemos conciencia, ¿sí? En algunas charlas que he dado, en algunas entrevistas, es siempre lo principal que pido es esto, que nosotros, los adultos, seamos conscientes que nosotros somos quienes debemos sostener a estos niños, ¿sí? Acompañarlos y estar con ellos siempre. Lógicamente también viene dentro del hogar y la familia lo que es la normativa. Con esto no quiero decir que vamos a permitirles a los niños hacer todo lo que ellos quieran, pero sí acompañarlos en ese aprendizaje de normalizar, ¿sí? Y sobre todo con el ejemplo, porque si nosotros exigimos cosas de nuestros chicos y nosotros no las hacemos o no las practicamos en casa, pues no las van a aprender. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de que en la actualidad de no patologizar las conductas de los niños, ¿no? Porque muchas de las veces también escucho cuando llegan a la consulta muchos papitos que dicen, llego porque ya mi hijo se puso hiperactivo. Antes de la cuarentena era un poco, pero con la cuarentena se puso más hiperactivo o se puso más, con más dificultades. Hay que tener mucho cuidado en la utilización de estos términos, ¿sí? Porque muchas de las veces estos términos marcan a los chicos, ¿no? Si en la escuela si nosotros como padres llegamos a la escuela diciendo que nuestro niño es hiperactivo o que tiene alguna dificultad, la maestra, pues lógicamente en la época presencial o quizás ahora también por medio de la educación virtual, va a poner un poco de preocupación y énfasis, ¿no? Y quizás nosotros ya estamos como que dándole una mala propaganda a nuestro niño. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que se dice de nuestros hijos y también mencionar las cosas buenas que tienen, porque muchas de las veces en la consulta, cuando llegan a consultar por niños, yo siempre pregunto que me cuenten lo bueno de ellos. Sí, porque muchas veces, lógicamente, si llegan a mi consulta como en psicología es porque tienen alguna dificultad los niños y estamos como profesionales para acoger y trazar un camino de tratamiento a esa dificultad, pero también estamos para hacer notar a los padres o a los tutores que también tienen los chicos cosas positivas, ¿sí? Entonces, Janet, esto es como que una primera parte de lo que de lo que yo te comunico, de lo que yo te puedo decir que podemos trabajar, como decirte, la parte, como te dije, familiar, por donde yo iba a empezar, la parte de la familia, ¿sí? Hacer cosas juntos, tratar, claro que ya quizás no podemos tener la libertad de antes, pero programar actividades con los chicos, ¿sí? Estoy también consciente que las familias atravesamos situaciones quizás difíciles, económicas o quizás sociales o quizás de depresión o quizás de pérdida, de duelo, que creo que eh, eh, un gran número de familias estamos atravesando cualquiera de estas situaciones o a veces todas juntas.
¿sí? Pero ahí en ese punto es importante porque también puede decir, la doctora repite mucho que tenemos que sostener a los chicos, pero si nos sentimos mal, estamos desempleados o en ese punto también los adultos deben pedir ayuda. Yo siempre digo hacer como redes de apoyo. Sí, primero lo que yo recomiendo para los papás, los tutores de los chicos, si estamos en una etapa o estamos atravesando momentos difíciles, que quizás hasta de depresión, hacer una red de apoyo familiar, una red de apoyo de amigos, ¿sí? Y si tal vez no resulta eso, pues tenemos que buscar ayuda profesional, ¿sí? Para poder ser el pilar y, como repito, sostener este hogar y sostener a los más pequeños, que son los niños de la casa. Sí, porque si ellos nos ven muy deprimidos, muy tristes, que lógicamente son situaciones humanas que vamos a atravesar, ellos también se van a poner mal, inquietos o preguntarse qué está pasando o muchas cosas en su cabecita y eso puede generar que ellos se vuelvan más inquietos, se preocupen, también se depriman, muchos factores a nivel familiar. Sí, sí, Martita, yo creo que bueno, tú lo has dicho, ya es un tema muy bueno, muy significativo para que podamos tomar medidas quizás o encauzarnos por lo mejor con nuestros hijos, porque yo creo que ellos son los que están acumulándose de todo ese accionar que ellos tienen para sacarlo todo cuando están en las aulas, cuando están en los patios y están comunicándose, están interaccionando entre los compañeritos y todo. Este, en cambio, es el momento en que se sienten ellos encerrados dentro de su casa y que quizás les toca a unos quedarse solitos porque sus padres, como tú ya lo has dicho, ya salieron al trabajo y no hay quien les vea, entonces ellos solos se tienen que desenvolver. No sé cómo deberían, o sea, y los padres, en el caso de que les toque salir y que dejarlos solos, ¿es factible? ¿Qué deberían hacer? O sea, como una ayuda profesional dentro de este espacio que ellos les toca vivir. Ujú. Claro, o sea, lo aconsejable sería pues realmente que no se queden solos, ¿no? O sea, sería como que, pero lógicamente ante la realidad, porque una cosa es como lo ideal que podrías hacerse o suceder, y otra cosa es la realidad que vive cada familia, ¿no? Porque cada familia es única y tiene sus Ujú. realidades y sus capacidades y sus recursos, ¿no? Pero en el caso que los chicos se tienen que quedar solos, realmente sería como que la última alternativa, o sea, como que la última alternativa y Ujú. también dependiendo la edad, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, si son muy pequeños es algo que no se pudiera dar, o sea, No sé. realmente por seguridad, por todo, no se pudiera dar. Claro. Pero en caso de que se tenga que dar por los hermanitos mayores, se quedan en casa, pueden acompañar, pues es importante que los papás consigan, tengan algún tipo de algún apoyo familiar, de algún apoyo de amigos, o sea, de algo que realmente no los deje solo, o en caso que se queden solos, pues los papás tratar de, no sé, o sea, turnarse en sus trabajos si es posible, o tal vez pedir o teletrabajo, o sea, de alguna manera, o sea, yo creo que realmente la realidad laboral no la podría yo eh, manifestar acá, no, pero bueno, realmente en algunas empresas de que yo veo de algunos pacientes cercanos, los papás continúan con teletrabajo o el uno acude presencial y el otro se queda con teletrabajo. Sí, porque lo que pasa es que ahora dejarlos a los niños solos es mucho riesgo, no solamente, como yo decía, en el caso que sean pequeños físicos, sino también el tema que como tienen que recibir clases, tienen el acceso al Internet, ¿sí? Y realmente nosotros sabemos que como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Entonces, muchas de las veces los chicos también quedan expuestos a la virtualidad, pero completamente abierta, ¿sí? Que ese es un tema también que algún rato nos convocará nuevamente a hablar ese tema, mi querida Janet, de lo que es la Ujú, virtualidad ujú. en Sí. niños y adolescentes. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahí una pequeña recomendación es que, por ejemplo, existen programas, ¿no? Hay que investigar y averiguar. Existen programas para niños en los cuales se puede bloquear cualquier otro tipo de aplicación o de redes. O sea,
los recursos hay para poderles brindar un poco de seguridad a nuestros niños y poder, realmente no sé mucho de tecnología, no sé si eso es una aplicación o cómo sea el término, pero hay recursos en los cuales se puede proteger los equipos tecnológicos para que los Ujú, chicos únicamente claro. vean o tomen sus clases y no tengan acceso a otros lugares. Eso, y realmente pues, o sea, a ver la forma, ¿no? Y también lo que siempre suena un poco utópico, pero realmente yo siempre recomiendo a los papás y digo de que muchas de las veces hay que también ver la realidad económica de casa, ¿no? Porque muchas de las veces si es que con un sueldo, claro que en la actualidad muy difícil que se pueda vivir únicamente con un sueldo, pero también hay que poner en una balanza el tema de crianza y el tema de ingresos económicos. Si uno de los dos papás puede quedarse en casa y con el un sueldo pueden sustentar las cosas básicas, quizás ya no tengamos vacaciones o quizás ya no tengamos ciertos lujos o quizás ya no tengamos el celular del año o el iPhone nuevo, pero con lo que gana uno de los dos nos alcanza en casa, pues tendrá que uno trabajar y el otro salir. O sea, porque muchas de las veces también estamos como que queremos darles, a ver, salgo a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche para darle a mi hijo todo. ¿Todo qué? O sea, yo siempre me hago esa pregunta, ¿todo de qué? ¿Sí? Si le da un iPhone, si le da todo lo que quiere, una tablet, los juegos, la ropa de marca, todo lo que quiera, eso no es lo más saludable para su hijo. Lo más saludable para los chicos es criarse con sus padres, ¿sí? El amor. Lógicamente, exactamente, la atención, la Ujú. dedicación que un padre puede dar, porque muchas de las veces también no nos sirve de nada quedarnos en casa si estamos también, si no les prestamos atención, si no jugamos con ellos, si no conversamos con ellos. Y también nosotros nos dedicamos únicamente también a la pantalla de nuestro celular. Entonces sería como no estar en casa. Sí, Pero eso sí, digo, sí. vuelvo y la recomendación siempre es poner en la balanza, siempre tomen en cuenta que lo que más pesa en la vida de una persona es su equilibrio emocional, ¿sí? Pueden Así. darle todo económicamente, pero si no hay una estabilidad emocional, no hay esa crianza de apego, de cariño, de atención, lamentablemente no estamos dando nada. Así es, yo creo que la mejor manera es de vivir ese, tú lo has dicho, ese equilibrio emocional. Y ese equilibrio emocional debemos vivirlo, creo que nosotros los padres primero, o sea, demostrarles con el ejemplo ese equilibrio emocional para que ellos adopten también o adapten más bien a sus vidas esa misma forma y puedan enfrentarse a lo que hoy les ha tocado enfrentar, ya sea que se queden solos, bueno, como tú lo has dicho, no pueden quedarse unos niños de muy pequeños, o sea, de acuerdo a la edad, podrían quedarse o no. Sin embargo, es más importante, como tú dices, que siempre se queden acompañados, porque como si bien es cierto, el mundo de la virtualidad, tenemos de todo, tenemos de todo. Bueno, hay una pregunta aquí de José de la Cruz que nos dice, ¿cuál sería la manera correcta de castigar? Yo creo que em, yo creo que estamos acostumbrados al castigo que les hacemos a los chicos como padres siempre. Pero bueno, quisiera escuchar de ti como desde el campo profesional, como psicólogo clínica infantil. ¿Cuál sería, como él dice, cuál sería la forma correcta de castigar a un niño, a un niño o una niña? Ujú. Bueno, como tú dices, siempre como que con nuestra cultura del condicionamiento, ¿no? Un poco Sí. al castigo, ¿sí? Bueno, realmente, pues así como castigo es una palabra actualmente como que muy fuerte, ¿no? Pero Ajá. lógicamente sí, tenemos que corregir, o sea, tenemos que corregir a los chicos, tenemos que poner normas y reglas dentro de casa que deben cumplirse, ¿no? Y normas y reglas también acorde a la edad, mi querida Janet, porque muchas de las veces somos papás muy, no pensamos, o sea, nos dejamos llevar quizás por la ira y decimos cosas como que te estás castigado un mes o estás castigado una semana y realmente por algo que no amerita tal cosa. Y quizás mientras más tiempo ponemos, menos se cumple. Entonces, lo importante es que cuando nosotros eh, dirijamos, corrijamos las situaciones negativas de nuestros hijos, primero conversar con ellos, ¿sí?
conversar con ellos y como digo, también fijarnos mucho de la edad y también ser conscientes como padres qué es lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer, porque muchas de las veces se ponen reglas y normas muy rígidas y que deberá fijarse uno primero en la edad del niño. Primero eso, o sea, realmente es lo que yo recomiendo. Segundo, conversar con ellos, ¿sí? Muchas de las veces no conversamos, sino simplemente gritamos, nos enojamos, muchas de las veces lamentablemente nos violentamos con ellos y no les escuchamos o no les creemos, ¿sí? Algo también, Janet, que sucede mucho es de que a veces los niños, como nosotros todos los adultos y los humanos, cometemos errores, ¿no? A Así veces, es. pero muchas de las veces cuando un niño o una niña comete un error, el papá dice, nunca más voy a confiar en ti o nunca más te voy a volver a creer. Ese es un gran error, ¿sí? Claro. Porque ahí nos estamos poniendo no como padres, sino como jueces, a juzgarle al niño por algo que hizo. O sea, como niño está aprendiendo, se equivocó, o quizás sí se le ocurrió mentirnos por miedo, por perspicacia, por picardía, pero no puede quedar marcado una acción para siempre el niño, como decirle, he perdido la confianza en ti, ya nunca más te voy a creer. Esas palabras son muy fuertes, ¿sí? Es como nosotros en la vida cotidiana cometemos errores y sería como que alguien nos está diciendo atrás, nunca más por ejemplo, nunca más le voy a prestar la llave del carro, nunca más le voy a confiar algo, ¿no? Entonces, por algún error o con intención o sin intención que lo hagamos, ¿no? Entonces, Ajá. en ese orden va a conversar con ellos y pedirles que no lo vuelvan a hacer, ¿sí? Explicarles por qué no tienen que volverlo a hacer. Entonces yo siempre, a ver, primero la edad, segundo conversar, y muchas de las veces me pueden decir, pero es muy pequeño para conversar. No, hay que conversar con los niños, ¿sí? Sí. Hay que conversar con ellos, ¿sí? Porque muchas de las veces dicen, ay, no, ni me va a entender lo que le digo, o es muy pequeño. No, siempre debemos conversar con nuestros hijos, no solamente Cierto. cuando estamos bravos, ojo, también esta es una recomendación, ¿no? Sí, Tenemos sí, que sí. conversar con ellos en esta época difícil de pandemia, de lo que estamos pasando, conversar con ellos y decirles, mira, me siento triste por esto, estoy preocupado por el trabajo, o sea, no lógicamente tampoco ponerlos con preocupación, sí, pero sí comunicarles lo que nos está pasando. Por ejemplo, hoy estoy triste porque pasó algo, hoy estoy preocupado o estoy de mal genio porque no fueron las cosas bien en el trabajo, compréndeme por favor, y luego podemos jugar y conversar, o sea, comunicarles también a nuestros hijos lo que nos pasa a nosotros para que ellos también sepan que también nos pasan cosas a nosotros, como a ellos. ¿Sí? Que Sí. quizás ellos están sufriendo, extrañando a sus compañeritos, a sus profesores, y que también nos pasa a nosotros. Entonces, para con culminar la pregunta de nuestra, que nos Sí, hacen José. acá en las redes, sí, para continuar eso, entonces, y luego de eso, sí, se amerita un castigo, pero siempre evitar el castigo físico y psicológico. Castigo físico, porque el momento que nosotros pegamos a un niño, agredimos a un niño, ya es violencia. Eso no se llama castigo, eso se llama violencia, ¿sí? Y quizás muchas de las veces hasta en redes sociales hay memes, hay comentarios que nos dicen, ¿no? Que en la época nuestra o quizás más atrás, el mejor psicólogo era la chancla y realmente pues eso no es así. Quizás en los tiempos de antes sí, pero los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que cambiar también con esos tiempos y adaptarnos a la realidad cultural, social y familiar que se vive en la actualidad. ¿Sí? Entonces, lo que era bueno hace 10 años, hace 20 años atrás, no va a ser bueno ahora, lamentablemente, porque estamos en otra realidad, ¿sí? En otra situación de crianza. Y tampoco la psicológica, ¿no? Como decirle, bueno, ahora no te pego, pero la siguiente te voy a pegar o verás lo que te va a pasar. Eso son amenazas, o sea, eso no, el niño no puede vivir amenazado. Entonces, hay que conversar con ellos, hay que indicarles, y si tiene que poner un castigo, como lo preguntaba el señor, si tiene que ponerlo como tal, pues yo siempre recomiendo, dependiendo la gravedad del acto, ¿sí? Retirarles algo que les guste por cierto Ujú. tiempo, ¿sí? No Así es. permitirles ciertas salidas, o sea, cosas como esas, pero que se cumplan. Ah, es Ojo, cumplan, justo, porque justo muchas eso de te las iba a veces, decir. por ejemplo, no vas a ver la televisión una semana
y a los 2 días yo también quiero ver la tele y entonces le enciendo y ya vemos la tele. Entonces, lógicamente, ahí no, mejor, yo siempre digo ahí a los papitos, mejor no le ponga castigo. Si usted no va Claro, a a cumplir. cumplir lo que usted plantea, porque eso le digo, tiene que ser real, tiene que ser de acuerdo a la edad y también viendo los tiempos que los papás puedan hacer cumplir ese castigo, digámoslo así. Aunque no me gusta Así esa palabra, pero bueno, es la que nosotros es. manejamos culturalmente. Muy bien, dice José, muchas gracias. Tenemos que corregir en vez de castigar, es como lo que tú dijiste. Bueno, yo creo que tú, como lo has dicho igual, la clave en todo, y yo creo que hoy, de frente a lo que a este encierro que hemos vivido, la clave está en la comunicación, es en la forma en cómo tú te comunicas. A veces nosotros, los adultos, pensamos que un niño de 2, de 3 años no nos va a entender y a veces en la educación decimos eso. No, no, es que los niños aún no nos entienden hasta los 7, 8 años. Dicen, no nos van a entender. Falso, un niño de 2, 3 años te puede entender muy bien de acuerdo a cómo tú le corrijas, a cómo tú te comuniques con él y más que nada el ejemplo como padre en darlo. Y ahí está algo que tú también ya lo dijiste, es que cuando ponemos reglas o cuando hacemos algo de ponerles un castigo o corregir algo, debemos cumplirlo. Y eso a veces no lo hacemos. Y rompemos esa norma, esa regla que hemos puesto, es cuando entonces perdemos la credibilidad como padres, como madres de familia. Y entonces los niños se van por encima de nosotros porque ellos son muy inteligentes para observar y mirarnos cómo nosotros actuamos. Entonces sí hay que actuar de la mejor manera para poder tener excelencia, creo yo también. Otra cosita, Martita. Bueno, estos temas son muy amplios en realidad que tú podrías, nos faltaría tiempo para todo esto y tú ya lo dijiste, vamos luego a hablar de otro tema porque me gustaría mucho, de acuerdo a tu experiencia y a tu profesionalismo en este tema. Pero me gustaría saber un poquito de cómo manejaríamos el duelo que hoy lo estamos viviendo, duelo por pérdida de un familiar o por pérdida de algo, por separación familiar también, porque te cuento que hoy se está dando todo eso frente a esta dura realidad que se han cansado, qué sé yo, las familias de estarse viendo diariamente ahí y hay una separación hoy de familiar o también la pérdida de la muerte de un familiar. ¿Cómo se manejaría ese duelo con estos niños? Ujú. Muy bien, bueno, sí, pues se habla como que un duelo siempre como que significa una pérdida, ¿no? Pero bueno, hay que ir en el campo de los niños y las niñas, siempre tiene que abrirse como, yo siempre digo, tenemos que abrir un abanico súper amplio para pensar en ellos, ¿no? Y también pensar que en cada uno de ellos y en cada familia es el duelo único, por llamarlo así. O sea, cada familia y cada niño va a tomar de manera diferente el duelo. ¿Sí? Va a depender mucho de la circunstancia, ¿no? De la pérdida, ¿sí? Por ejemplo, como tú decías, no solamente hablando de muerte, ¿no? Hay muchos también quizás esposos o familias que se separaron, o también sucede, por ejemplo, ahora, no sé allá, pero por ejemplo acá hay también el tema de migración, hay muchas familias también que han optado por migrar fuera del país, ¿no? A pesar de Ujú. la pandemia, pero se han ido, o sea, se han ido, se han quedado, por ejemplo, tuve el caso la semana anterior de una nena de 2 años, 6 meses que toda su familia se fue y ella quedó con una tía abuela a cuidado. Se fue su mamá y se fueron sus abuelos maternos porque la empresa familiar que tenían quebró. Esta nena quedó, no pudo irse porque no tenía papeles y quedó con una tía abuela, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esta situación súper dolorosas y quizás traumáticas para estos niños, que de la noche a la mañana desapareció toda su familia, desapareció su mamá, sus abuelos y sus tíos, a quien quería, con quien se crió, a quien la criaron. Entonces, estas pérdidas, estos duelos, siempre hay que tomarlos como de manera particular, tomando en cuenta que cada niño y cada familia va a reaccionar de manera diferente ante una pérdida, ante una muerte, y en base a eso poder orientar y trabajar. Porque muchas de las veces optamos por decir qué haríamos o qué Ujú. podemos hacer, ¿no? Pero tenemos que tomar en consideración
las emociones y sentimientos de cada sujeto. Ujú. Entonces, yo la Claro. recomendación que doy es de que realmente si se está atravesando por una pérdida o un duelo, busquen apoyo profesional, ¿sí? No, algo también que voy a permitirme hoy mencionar, sobre todo para los papitos, es que por favor no le den tanto al Google, que yo a veces digo el doctor Google. Ah, sí. Hacemos las búsquedas en Google. Entonces, sí, muchas de las veces puede haber información certera, falsa, no científica, realmente, entonces muchas de las veces optamos, ¿no? Por consultar, es como que un medio de consulta y realmente, y lamentablemente se ha vuelto para todo, hasta en lo médico, en lo psicológico. Entonces muchas de las veces los papitos googlean algo, miran y toman los tips, ¿no? No es que ahí dice que para el niño de 2 a 3 años hay que hacer esto, que para el otro niño hay que... No, lo que yo recomiendo siempre, si ya están pasando una situación difícil, es buscar un profesional para que se haga cargo de su caso, porque lo que Así usted es. lee en Google, lo que usted lee en Internet es la realidad o consejos para otras personas, quizás hasta para otras culturas, mi querida Janet. O sea, Sí, quizás sí, hasta para sí, otras culturas, ¿no? Para otro tipo de familias que no se tienes, adaptan a nuestra realidad. sí, tienes toda la razón. O sea, cada persona somos un mundo diferente y por ende actuamos y tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones tan diferentes. En la misma casa, los mismos hijos son tan diferentes. Entonces, estamos en un mundo donde cada quien somos diferentes. Y hoy, como tú mismo lo dices, en las redes sociales, en todo, tenemos un mundo de información. Y eso nos puede, de pronto, si lo miramos bien, nos puede ayudar, si lo discernimos bien, nos puede ayudar, pero de pronto también nos puede perjudicar porque no es nuestra realidad, entonces hay que mirarla de acuerdo a nuestra realidad. Y yo creo que todos hoy googleamos, todos hoy buscamos en YouTube a ver que nos orienten en algo, pero a veces en vez de orientarnos, más bien nos desorientan y no nos llevan para el camino que es. Entonces, sí, yo también recomendaría es acercarnos a un profesional en búsqueda de ese apoyo para poder salir de esto, con los niños. Creo que Sí, sí. sobre todo en los niños. Y nosotros desde la clínica psicoanalítica siempre trabajamos lo que llamamos el caso por caso. Es decir, que cada niño una historia, una realidad, una familia, un ambiente, o sea, trabajamos el uno por uno. Entonces, por eso es Bien. importante que no hay los famosos tips o las famosas recomendaciones, porque si a mi vecina le hizo bien que su hijo tome una pastilla o tome una agüita para algo, o me dicen, no, no le lleve al psicólogo, ya va a madurar, o no le lleve al terapista de lenguaje porque ya va a hablar, porque mi guagua, ay, habló luego a los 6 años, cuando madure, o el abuelo o el tío habló luego. No, la realidad de su hijo no es la realidad del abuelo o del tío o del papá, es Ujú. otra realidad. Entonces, es muy importante hasta en el tema de automedicación. Muchas de las veces, pues nosotros Claro. creo que culturalmente somos campeones le hizo bien esta pastilla a mi ñaña, Ajá. a mi sobrina o qué sé yo, entonces la tomamos. No, o sea, hay que tener mucho cuidado y creo que nosotros debemos, como profesionales, ocupar estos espacios para dar esas recomendaciones. En lo que tenga que ver en cuanto a su salud física y mental, no puede tomar recomendaciones y no puede hacer consultas en Google. O sea, definitivamente está jugando con Perfecto. su vida. Más aún en Así niños, es. más aún en niños. Así es, porque esto es recurrir a lo que es nuestro sistema mental. Entonces es el sistema mental del niño, que si no lo preparamos ahora de niño para que supere todo esto, imagínense esas secuelas que va a ir llevando y arrastrando durante su vida. Entonces es el momento de empezar a entender que esto es necesario trabajarlo, porque hemos sido formados quizás en un mundo en el que decimos, no, esto se arregla solo, esto solito vamos y listo. No, no, no. Esto yo creo que es el momento propicio de trabajar en esa salud mental. Eso es interesante y necesario hoy, creo yo. Sí, mi Martín. querida Janet, para pasar, me gustaría pasar a una segunda área que sería el área escolar de los niños, pero para terminar esta área que estamos hablando de la familia, es Ujú. importante también que los papitos tomen en cuenta, sí, que si antes de la pandemia los niños tenían algún tipo de dificultad, sí, con la pandemia esto se va, por decir, como una taza. Si la taza estaba trizada, sí, si la taza estuvo trizada,
y la seguimos usando, la taza, porque no la queremos botar, porque nos gusta mucho, qué sé yo, si la seguimos usando y usando algún rato que estemos tomando el café, esa taza se rompe. Entonces, lo mismo sucede con los niños. Si los niños antes de la pandemia ya tuvieron dificultades de aprendizaje, dificultades conductuales, dificultades Ujú. psicológicas o dificultades médicas, si con la situación de la pandemia, del encierro, esto se va a agudizar más. Entonces, eso es importante que tomen en cuenta. No es de que el niño ya tiene un trastorno o muchas de las veces la expresión de que está malcriado o expresiones muy fuertes como que está loco o que no me hace caso. Ujú. No, sino que debemos tomar en cuenta que el encierro, no solamente a los niños, creo que a todos, si teníamos alguna fisura en alguna parte de nuestra vida, esa fisura se fue abriendo más y haciéndose ya no una fisura, sino ya una fractura, ya un rompimiento por el lado más delgado de nuestra situación que estemos atravesando, ¿sí? Muchas de las veces, por eso es el tema de invitar a no patologizar, o sea, también de tener mucho cuidado, de no llevar a los niños donde los patologicen o les digan que ya tiene un trastorno. No, o sea, primerito, en esta época, los profesionales de la salud mental tenemos que tomar en cuenta la pandemia. O sea, es lo primero que tenemos que verlo y que ver lo que es si la situación del niño se puso más difícil, se quebrantó, va a ser algo pasajero, que con ayuda va a salir adelante. ¿Sí? No podemos dar diagnósticos fijos en los niños, ni tampoco podemos pronosticar y decir, ay, no, le va a pasar esto, cuando llegue a la adolescencia va a ser esto. O sea, hay que tener mucho cuidado. No es una contradicción. Yo digo que si necesitamos ayuda, acudamos a profesionales, pero tampoco vamos a poner diagnósticos definitivos en los niños. ¿Sí? Claro. Esto me gustaría que quede claro. O sea, Sí. la ayuda es para algo transitorio, que todos estamos Ujú. pasando. No sabemos cuánto será lo transitorio de esta situación, pero es transitoria y eso debe tomarse en cuenta para los padres de familia, los docentes y todas las personas del área de salud y educación que están alrededor de los niños. Las situaciones que puedan estar viviendo los niños son transitorias y necesitan apoyo de todos. Así es, Martita, qué bien, muy bonito este tema y nos ayuda mucho, mucho para que podamos tomar decisiones, yo creo que como padres y como madres de familia, porque son momentos duros que estamos atravesando a nivel nacional, a nivel mundial, diría yo, claro, Ujú. y que este es un aporte que estamos dándolo para que podamos hacer algo, podamos acudir también a esto. Me gustaría, Martita, no sé si tú podrías darles de pronto cómo podrían comunicarse contigo, porque yo creo que tú no solamente puedes hacerlo en vivo, y solo hacer con una consulta en vivo, sino también puedes hacerlo por vía Zoom, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Sí, mi querida Janet, yo puedo darles mi página, o sea, que puedan visitar mi página en Facebook, me parece que, porque siempre, todos los días estamos colgamos información respecto a crianza, respecto a recomendaciones, respecto a educación. Entonces, ustedes me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Marta Barros, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden ubicar en Facebook en mi página y pueden seguirme ahí para poder contactarse conmigo y también para poder leer diariamente las recomendaciones que nosotros colgamos en la página. ¿Sí? También tengo un grupo también que pueden unirse al grupo. Es un grupo que se llama Tejiendo, ay, se me fue, Tejiendo lazos de paternidad y maternidad. Es un grupo de Facebook donde también nosotros colgamos diariamente información, recomendamos y muchas de las veces también transmitimos en vivo ciertos temas que nos piden los integrantes del grupo. Oh, Entonces, esas dos opciones realmente son las más, por donde más pueden encontrarme más fácilmente perfecto, en las Martita. páginas de Facebook. Yo creo Claro, que ahora aquí, sí, 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 Martita. sí, quería cerrar este tema de acá. No sé cómo vamos con el tiempo, mi querida Janet, pero Bueno, el tema, sí, dime. no, terminémoslo, terminémoslo, no hay problema. Ya. Yo creo que Muy terminemos bien, esa sí. parte. Quería cerrar esta parte para pasar así como un poco más, un poquito a la parte educativa, sí, para complementar esta Ujú, situación. está bien.
de la pandemia, pero algo también que quería puntualizar en el tema de no patologizar las conductas de la infancia es también tener mucho cuidado porque, ¿por qué hay como que una recomendación de no patologizar? Porque algunas de las veces también esto lleva a la medicalización de los chicos. Y realmente la medicalización es un recurso como que el último de los últimos de los últimos. Sí, muchas de las veces como psicóloga necesito remitir a la parte psiquiátrica o neurológica, pero no todos los niños tienen que ser medicados. Y lamentablemente, sí, los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, en Ecuador no hay estudios, realmente yo he buscado y no hay estudios, pero sí hay un crecimiento alto de la medicalización en niños. Y realmente es un tema que preocupa muchísimo porque no, o sea, eso digo, es como sería el último de los recursos, pero haciéndose eso, un análisis interdisciplinario para saber si es que el niño necesita realmente la medicación o no porque también muchas de las veces en la parte, digamos así, como que de fantasía o de facilitismo, muchas de las veces los papás también me preguntan si es que no será mejor medicarle, como queriendo eh, ser una balsa de salvación la medicalización y los niños y realmente ellos no es lo que necesitan. Y lamentablemente también mi Janet, muchas de las veces también cuando llegan a la adolescencia también es como que el primer recurso medicarles, ¿sí? Y realmente esa es la opción menos beneficiosa, ¿sí? Hay casos, indudablemente hay casos que sí, como te digo, a veces me ha tocado remitir a análisis para que los niños reciban su medicación pero no, no siempre, o sea, no siempre y lamentablemente es una práctica que se ha vuelto como que muy popular pensar que una pastilla mágicamente va a arreglar los problemas conductuales o problemas emocionales de los niños, adolescentes y a veces hasta los adultos. Eso quería complementar en esta parte con el tema de los niños, de recordar que estas situaciones son transitorias. Bien, Martita, claro, muy bien, esa última parte también que le has dado interesante, porque sí, o sea, tenemos un mal concepto de que medicándoles o que se les dé algo, como que van a reaccionar y a mejorar todo. No, este es un tema de mentalidad y la mentalidad se la mejora es trabajándola desde el interior de cada ser humano, no solo del niño, de cada ser humano buscando cómo trabajar con esas emociones, cómo trabajar desde el yo interior sería. Entonces eso, ¿quién mejor que un profesional de acuerdo al tema o a la realidad que está viviendo cualquier persona, no solo un niño? Y más aún un niño todavía que está formándose, ¿no? Y que deberíamos recurrir de inmediato para formarle. Y que no tenga esos trastornos a futuro, cuando ya vaya creciendo más, creo yo. Muy bien, Martita. Yo creo que este tema ha sido un tema muy bonito y estaremos o estén pendientes porque vendrá otros temas más interesantes quizá que pueden llegar a todos ustedes. Bueno, no sé si tienes algo más que decir, Martita. Sí, para terminar este tema es el tema de que todos tenemos una historia y importante es trabajar sobre esa historia. Y como conclusión también, para irme un poquito por el lado de la escuela, también es importante recordar a la parte de los docentes y todo, también recordarles, así como les daba la recomendación a los papitos, también recordarles la edad de los niños, ¿no? Porque bueno, creo que realmente ahora ya se pudo como que visualizar un poco más y organizar un poco más la parte educativa, porque también había casos de los niños que permanecían muchas horas frente a la pantalla, ¿no? Entonces, en niños muy pequeñitos y muchas de las veces los docentes o las docentes dicen, es que está inquieto, es que es hiperactivo. Pero si le pedimos a un niño de 3 o 4 años que esté más de 40 minutos frente a la pantalla, pues lógicamente no va a pasar. Entonces, eso también es importante que desde la parte educativa tomemos en cuenta las edades de los chicos, ¿sí? Acercarnos a ellos, ¿sí? Muchas de las veces tendrán problemas de conectividad, tendrán problemas conductuales, emocionales, y yo siempre digo a los docentes, una llamadita, una llamada telefónica creo que no nos quita nada,
ni en lo económico ni en lo emocional, una llamada a ese niño, a ese adolescente o quizás a esos padres, ¿no? Una llamada de apoyo, una llamada para escucharles, para apoyarles, me parece fundamental. Muchas de las veces creo que se podría resolver muchísimas cosas en lo educativo con una llamada antes que una llamada, una llamada solidaria antes que una llamada de atención al niño o a la familia. Y quizás se puede conectar de mejor manera para desarrollar la educación de los chicos con empatía. Muy bien, Martita, muy bien. Yo te agradezco muchísimo y bueno, a ver, agradecerle también a quienes han estado aquí conectados, a Erika Cuadrado, a José de la Cruz y algunos más que han ido conectándose y han sido partícipes de este bonito tema, que una vez más yo te agradezco, Martita, por ese tiempo que nos distes para poder llegar y colaborar, contribuir con quienes más lo necesitan, que es la sociedad en general. Para eso estamos. Yo creo que quienes hemos tenido la opción de prepararnos por estos temas, de ir y por algo que nos apasiona, pues estamos aquí para compartir, como lo dijimos desde el inicio, y así poder apoyar como un granito de arena a la sociedad. Pues gracias, Martita, que Dios te bendiga muchísimo, que sigas con esta ayuda profesional en lo que es la psicología clínica infantil, una gran necesidad hoy en día, creo que es más necesaria todavía y pues sigamos en esto. Yo creo que vamos a tener un nuevo tema próximamente. Quienes nos acompañen, quienes nos sigan, pues aquí estaremos para poder seguir con ustedes compartiendo estos bonitos temas. Martita, sin más, pues muchísimas gracias una vez más por tu tiempo que diste y que me aceptaste de estar aquí en mi canal. Muchísimas gracias, Martita. Un abrazo para todos y saber que tenemos que seguir con la esperanza siempre. Es no podemos perder la esperanza de seguir adelante. Un abrazo a todos. Y para ti un abrazo, Yaden. Muchas gracias por la invitación. Igual, Martita, un abrazo gigante, un abrazo a todos quienes están aquí, nos están siguiendo, a quienes van a ver la grabación. Pues este ha sido con mucho aprecio para todos y siempre lo que les digo es recordemos que somos seres bendecidos para bendecir. Y aquí estamos y continuaremos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Chao, chao.